En el video anterior usé la palabra diésel, pero en México la mayoría decimos diésel. Traté de seguir las reglas del diptongo conforme a la Real Academia Española, pero la enorme influencia de Estados Unidos en nuestro país es la que nos hace ignorar las reglas gramaticales de nuestro propio idioma. Así lo presentaremos hoy, porque a México no le duele una tilde, le duele el saqueo vivido por décadas. Analicemos el proceso de desmantelamiento de nuestra propiedad energética. Miren, lo que le hicieron a todo el sector energético de México, y muy especialmente a Pemex, un plan de acción injustificable. Se dedicaron a despedazar esta industria en pedacitos, rompiendo la cadena para que una parte no pudiera trabajar con la otra. El objetivo era que nada funcionara para luego decir que ya no servía. A este plan mañoso de romper la estructura de producción, los tecnócratas le pusieron un nombre muy elegante: desintegración vertical negativa. Es el término técnico para explicar cómo destruyeron desde adentro el valor de la empresa que nos pertenece a todos. Imaginen por un momento que están al frente de una de las petroleras más grandes del mundo. Tienen el recurso en el subsuelo, una ventaja logística envidiable y un mercado de consumo asegurado. ¿Qué dicta la lógica operativa más básica? Pues extraer el crudo y procesarlo nosotros mismos para vender el producto terminado. Ahí es donde están los ahorros y las ganancias reales, el dinero que construye naciones. Esto, que en los libros de negocios llaman integración vertical, no es más que sentido común. Si tienes la materia prima, tú fabricas el producto, no se lo regalas a la competencia para luego tener que comprárselo procesado y mucho más caro. Sin embargo, en México se implementó un modelo que los tecnócratas llaman arbitraje negativo. Nos obligaron a vender nuestro petróleo crudo Maya, que ya de por sí se vende con descuento por ser pesado, para luego comprarles la gasolina y el diésel. Es un modelo diseñado para que México ponga el recurso y otros se queden con la ganancia del procesamiento. Básicamente nos condenaron a vender barato nuestra materia prima para luego comprar caro lo que nosotros mismos pudimos y debimos fabricar. Es como si el dueño de una huerta de primer nivel fuera obligado, mediante contratos oscuros, a vender sus mejores naranjas a precio de remate a la competencia. No es que la fruta se perdiera por descuido, es que la malbarataron a propósito o por incompetencia para beneficiar a terceros. Y luego ese mismo dueño, que somos todos nosotros, tiene que comprarles el jugo pagando el envase, el flete y todos los cargos extras por traerlo desde fuera. Ningún administrador, por más descuidado que fuera, aceptaría un trato así si fuera su propio dinero. Por eso insisto, esto no fue un error de cálculo, fue una transferencia de riqueza nacional. El margen de refinación, que debería estar construyendo hospitales y escuelas en México, se quedó financiando el desarrollo de la costa del Golfo en los Estados Unidos. Fue un saqueo planificado, donde la ganancia se quedó en manos ajenas, mientras al productor mexicano le dejaron la deuda y el tanque vacío. ¿Por qué lo permitieron? La información oficial y los procesos judiciales en marcha revelan que no fue por ignorancia. Fue una combinación de conflictos de interés donde los funcionarios buscaban asegurar empleos futuros en esas mismas empresas extranjeras y, en casos ya documentados, el uso de sobornos para legislar a favor de intereses privados. Para entender cómo llegamos a este absurdo operativo, tenemos que mirar hacia atrás, al origen de la fractura. El arquitecto de este laberinto fue Carlos Salinas de Gortari. En 1992, bajo el disfraz de la modernización, se impulsó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Lo que Salinas aplicó fue lo que en las altas esferas llaman una táctica de fragmentación de activos. Rompió a Pemex en 4 empresas subsidiarias totalmente separadas. Al hacer esto, destruyó las sinergias operativas, que en palabras simples es la capacidad de que todas las áreas de la empresa se ayuden entre sí para funcionar mejor y gastar menos, que hacen fuerte a cualquier petrolera del mundo. Creó compartimentos aislados donde cada parte de la empresa se veía como extraña a la otra. Fue un truco contable. Exploración le vendía el crudo a nuestras propias refinerías a precios internacionales, inflando los costos internos a propósito, para que, en el papel, las refinerías mexicanas parecieran ineficientes y así tener el pretexto para abandonarlas. Con ese pretexto fabricado,
Salinas sembró la semilla de la narrativa que escuchamos durante años, que Pemex era un lastre y que el Estado no sabía administrar. Pero no se equivoquen, no fue por incapacidad, fue un diseño premeditado. Despedazaron la estructura centralizada que le daba fuerza al gigante para debilitarlo desde el corazón. Incluso aplicaron el truco de la petroquímica secundaria, cambiando por decreto la clasificación de productos estratégicos para poder entregárselos a manos privadas. Al final, le dejaron a la nación los fierros viejos y las deudas, mientras que los negocios rentables se los llevaron los particulares. Fue la aplicación literal del manual para quebrar a un competidor antes de ponerlo en venta. Una demolición controlada que nos costó décadas de desarrollo. Si Salinas inició la demolición, la reforma energética de 2013 fue el tiro de gracia. Nos vendieron la ilusión de que la inversión extranjera llegaría a caudales, que la tecnología nos salvaría y que los precios de la luz y el gas bajarían para todas las familias mexicanas. Pero la realidad, que hoy ya está documentada en tribunales y confesiones, es que esa reforma no fue un consenso pensando en el bien común. Fue una simple transacción comercial. Compraron los votos de los legisladores con sobornos de Odebrecht. Pero lo más cínico de todo es el fenómeno de las puertas giratorias. Analicemos los nombres de quienes juraron que privatizar era el único camino a la modernidad. Felipe Calderón terminó como consejero en una filial de la española Iberdrola. Georgina Kessel, su secretaria de Energía, también saltó a esa misma empresa, y Luis Telles, exsecretario de Energía, se integró a los consejos de Sempra Energy. Estos personajes no actuaron como servidores públicos, se comportaron como empleados en entrenamiento de las mismas transnacionales que se beneficiaron del despojo. Escribieron las leyes pensando en su próximo salario en dólares, no en la seguridad energética de las familias mexicanas. Bajo su mando, permitieron un abandono criminal de nuestras 6 refinerías, dejando que su capacidad de operación cayera del 75% a menos del 40% en un solo sexenio. El plan era transparente: dejar que el sistema nacional colapsara para que la única solución lógica fuera comprarle el combustible a sus futuros patrones en el extranjero. Durante esos mismos años, nos vendieron la narrativa de que el huachicol era solamente gente perforando ductos. Nos saturaron con esas imágenes para distraernos del verdadero problema: el huachicol de cuello blanco. El robo masivo no ocurría solo afuera, se ejecutaba desde las terminales de almacenamiento y las propias refinerías, con la complicidad de altos mandos técnicos, en instalaciones estratégicas como Tula y Salamanca. Se encontraron tuberías clandestinas que ni siquiera figuraban en los planos oficiales. Incluso operaban un sistema de monitoreo paralelo para coordinar la salida del combustible robado. Hablamos de un saqueo que, según datos auditados por Pemex al cierre de 2018, superó los 66.810 millones de pesos. Fue una traición operativa de quienes tenían la llave de la casa y dejaron la puerta abierta para cobrar su comisión. Para frenar este desmantelamiento, la estrategia que inició con el presidente López Obrador y que hoy consolida la presidenta Claudia Sheinbaum se basa en un pilar fundamental de los negocios que cualquier analista serio debe respetar: la reintegración vertical. Es decir, volver a unir lo que ellos rompieron a propósito para que la cadena de valor sea una sola maquinaria al servicio de la nación. Lo primero fue el rescate de los activos. Se dejó de ver a las 6 refinerías nacionales como chatarra y se inició una inversión histórica para recuperar su capacidad operativa. Los resultados son hechos, no opiniones. Hoy ya procesamos casi el doble de crudo de lo que se recibía anteriormente. Al producir aquí, eliminamos nuestra dependencia del extranjero. Dejamos de ser mendigos sentados en un banco de oro para convertirnos en dueños de nuestro propio destino energético. En segundo lugar, está la compra estratégica de Deer Park. Mientras los analistas del antiguo régimen repetían que la refinación era un negocio del pasado, México tomó el control total de esta refinería en Texas. Fue una jugada financiera tan precisa que la inversión se recuperó en menos de un año gracias a las utilidades generadas.
Hoy, Deer Park no solo nos da ganancias, es nuestra garantía de suministro que antes simplemente no teníamos. Como pieza central de este plan está la refinería Olmeca en Dos Bocas. Es la pieza técnica que nos permite procesar nuestro propio crudo pesado en suelo mexicano, dejando de regalarle el margen de ganancia a las refinerías extranjeras. Además, con la reciente reforma constitucional, Pemex vuelve a ser una empresa pública del Estado. Ya no es una entidad fragmentada y obligada a competir bajo reglas diseñadas desde afuera para asegurar su quiebra. El objetivo es la autosuficiencia operativa, que cada litro de combustible que mueva a nuestra nación sea extraído y refinado por manos mexicanas. Finalmente, hay que entender cómo todo este esfuerzo técnico y político llega directo a su bolsillo a través del tipo de cambio. Existe el mito de que la soberanía energética es un gasto ideológico, pero en la economía real es exactamente lo opuesto. Es un ahorro masivo de divisas que fortalece nuestra moneda. ¿Por qué el peso mexicano se ha mantenido fuerte? Una razón clave es que redujimos nuestra dependencia. Por décadas México tuvo que inundar el mercado con pesos para comprar los dólares necesarios y pagar las gasolinas importadas. Al producir nuestro propio combustible dejamos de presionar al dólar. Menos necesidad de comprar dólares se traduce en un peso más fuerte frente al mundo. Además, la soberanía es el mejor antídoto contra la inflación. Cuando dependes de fuera, cualquier conflicto internacional dispara los precios en México de inmediato. Al tener el control de nuestros activos, el gobierno puede estabilizar el precio de los combustibles y si la gasolina no sube, no suben los fletes ni los alimentos. El llamado superpeso no es un milagro, es el resultado directo de dejar de ser un cliente cautivo para convertirnos en una nación soberana. Ellos apostaron al olvido, a la distracción, a la confusión técnica. Creyeron que, si usaban palabras complicadas, términos en inglés y se burlaban de nuestra cultura, no nos daríamos cuenta de que estaban rematando el patrimonio de nuestros hijos. Pero el pueblo de México ha demostrado ser mucho más astuto. Entendemos perfectamente que la soberanía no es un concepto romántico guardado en los libros, es la capacidad técnica de decidir nuestro propio futuro económico sin tener que pedir permiso en el extranjero. Es saber que la riqueza que sale de nuestro suelo se transforma en bienestar, en becas y en infraestructura. Estamos en un momento de definición histórica, o regresamos al modelo de las naranjas malbaratadas y los políticos con puertas giratorias, o consolidamos con orgullo este camino de recuperación operativa y dignidad nacional. Los datos están sobre la mesa, el análisis es claro, y como siempre decimos, el pueblo no es tonto. Te leo en los comentarios. Aquí no gritamos, aquí analizamos. Y si quieres entender, no solo opinar, suscríbete.